Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro capítulo más de Desarrollemos Chile por las pantallas de Agricultura TV, como siempre también, bueno, por la señal de Radio Agricultura, así que le enviamos un afectuoso saludo a todos los amigos auditores de la radio y a los telespectadores, los telepensantes que les gusta ver este programa donde hablamos, como acá decimos, de las buenas ideas, las ideas que hacen bien al individuo, a las naciones y a la sociedad en general. Y bueno, ha sido una semana bastante movida. Bueno, los temas nacionales en realidad han pasado a segundo plano porque tenemos una escalada internacional de hechos que en realidad es para tomarle bastante atención. El conflicto de Israel-Irán escaló luego también de un ataque furtivo y eficiente y de Estados Unidos, nada más y nada menos, a Irán, y ha levantado las banderas de quizás una posible tercera guerra mundial. Lo bueno es que viendo en el mapa, nosotros en Sudamérica estamos lejos del alcance de todos los misiles, eso es lo bueno, pero tenemos que ver también el impacto, entender estos procesos, porque será un choque de poder entre el bloque BRICS y Occidente, quizás cercano a la OTAN, o qué más hay detrás de este conflicto. Y vamos, bueno, y qué nos puede traer también a nosotros como un coletazo, literalmente. Efecto económico, efecto político, etcétera. Qué acciones tenemos que tomar y qué buenas ideas tenemos que seguir ante este conflicto. Y vamos a hablar de este tema para poder entenderlo mejor con alguien que tiene pero todas las credenciales. Aparte, yo lo conozco, es mi amigo personal. Sabe mucho, mucho. Él es periodista, es magíster en política, filosofía y economía. Es director actualmente de formación y extensión de la Fundación para el Progreso. Y para no extenderme más, no ponerme latero, Eugenio Guerrero, ¿cómo estás, querido Eugenio? Miguel, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá conversando contigo. Bienvenido a Desarrollemos Chile, porque acá, como decimos en el programa que hablamos de las buenas ideas que le hacen bien a los individuos, la sociedad y las naciones, tú siempre tienes buenas ideas. Pues yo tengo la suerte de conocerte más. Y sí, es verdad. Todo lo de la casa tiene muy buenas ideas, este muchacho. No, Eugenio, muchas gracias por venir. Y para entrar en materia de inmediato, porque la verdad, la semana ha estado súper movida. Imagínate, Estados Unidos atacando a Irán. Se habló que la operación Martillo de medianoche, que destruyó puntos claves de desarrollo de uranio, que no era para generación de energía, sino que era para bombas atómicas, etcétera. Pero también el conflicto de Israel-Irán tiene muchas aristas, porque también Trump en su discurso de vamos a dar un fuerte golpe para... en el fondo es como levantar la mano y generar una alerta de, oye, no peleemos porque si peleemos vamos a salir todos mal, así que mejor hagamos la paz. Es un poco la lógica de Trump, pero hay mucho detrás de este conflicto. Cuéntanos, por ejemplo, con una introducción breve de lo que hay detrás del conflicto Irán-Israel-Estados Unidos, en este caso. Ya, perfecto. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Para mí es un honor estar acá conversando contigo. Ojalá poder llegar a la altura de cómo me presentaste. Y bueno, qué humildad. Este tema, claro, tiene muchas aristas y sobre todo aristas que son ideológicas históricas. Sobre todo porque cuando llega la revolución iraní con el ayatolá Khomeini en 1979, antes estaba el Shah de Irán. Y cuando se derroca este régimen, fíjense que cuando ellos no llegan con la idea fundamentalista inicialmente. Pero hay que decir que previo a 1979, Irán era muy occidental. Exactamente, estaba en camino, exactamente. Quizás un país europeo, la vestimenta de las mujeres, o sea, nada que ver con el Estado islamista actual. Exactamente, iba en camino. O sea, esto es el esfuerzo de Occidente por tratar de que ciertas naciones que tienen una fuerte arraigambre de ideologías o religiones que son más colectivistas logren modernizarse. Entonces este fue un intento de ellos. Pero cuando llega el ayatolá Khomeini, que es un buen contexto, fíjate que no llegan con esta idea radical de implementar una teocracia fundamentalista, que es lo que se termina implementando, sino que esto fue protagonizado por mercaderes, empresarios, sindicatos que apoyaban precisamente la salida del Shah y, en este caso, el encumbramiento del ayatolá Khomeini. Y a partir de ahí, y es importante lo que te voy a decir porque esto se conoce poco, y ¿quién es el que entrena a las milicias? ¿Quién es el que entrena a los principales actores que van a llegar en la revolución iraní? Lo hace la OLP, que es la Organización para la Liberación Palestina. Yasser Arafat, por ejemplo, fue uno de sus grandes partícipes. Y cuando se lideró muchos años. Exactamente, y lidera esto. ¿Por qué te lo comento? Porque aquí hay un vínculo fundamental entre lo que va a ser el reclamo por lo que se llama la identidad palestina, y por otro lado, cuáles han sido los esfuerzos para que esto llegue hasta Irán
y que hayan constituido el principal bloque que va a estar gobernando hasta hoy en día bajo una teocracia fundamentalista que sería Irán. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo? Que cuando se constituye, y acá te traigo una serie de acciones que generaron conflicto, apenas llegan, lo primero que ellos dicen es que se constituyen para destruir a Israel. ¿Ok? Esa sería una declaración. Exacto. Eso sería una de las cruda. principales declaraciones, ¿no? Eliminar lo que ellos llaman esa entidad sionista. Ah, perfecto. Entonces, esto comienza, por ejemplo, cuando uno ve ciertas acciones. Yo no sé si tú recordarás que entre 1979 y 1981 se da la crisis de los rehenes en Irán, que estuvieron aproximadamente recluidos como 444 días, lo que más o menos se calcula. Luego tenemos, por ejemplo, que las fuerzas Quds del Ejército Revolucionario Islámico de Irán comienza a formar a Hezbollah, que sería su proxy principal, una de las guerrillas más avanzadas en el mundo árabe islámico fundamentalista, que operarán en Líbano para, en este caso, enfrentarse a Israel directamente y no desde Irán propiamente dicho. Esto es patrocinado directamente por Irán, ¿ok? Y no solamente eso, sino que el atentado en Beirut en 1983 se llevó la vida de 241 marines estadounidenses y 58 paracaidistas. Wow. Y entre el 92 y el 94, los atentados a Argentinas, que son respaldados por Irán, tanto la Embajada de Israel y la Mutual Judía de la AMIA, que fue un atentado catastrófico. Absolutamente. Y así seguimos. Sí, por ejemplo, bueno, en el 2011, entre el 2011 y el 2024, Irán despliega combatientes de su ejército y de Hezbollah para apoyar al régimen de Bashar al-Assad, entre muchos otros. ¿Por qué te coloco en este contexto? Porque se tiende a decir que es Israel el que ataca a Irán. No. Israel se defiende de Irán porque tiene más de 40 años atacándolos de una manera indirecta y que ahora la batalla abierta ya se libró. Pero lo que hace Israel fundamentalmente es defenderse de ataques sistemáticos y que Estados Unidos interviene precisamente porque Irán no solamente está contra Israel, o sea, que jura acabar con Israel, sino que por otro lado contra la sociedad occidental propiamente misma y que Estados Unidos representaría su cenit ideológico, algo que detestan precisamente los fundamentalistas islámicos. Claro, es la nación más importante de Occidente, Estados Unidos, hay que decirlo. Bueno, junto con Europa, bueno, el mundo occidental, las grandes potencias, pero Estados Unidos se nota el peso específico que tiene. Claro, emblemáticamente Estados Unidos representa lo que podríamos llamar la democracia liberal constituida. Exacto. Y que desde Woodrow Wilson en adelante comenzó a diseminarse de manera institucional más por el cambio cultural político que por la fuerza, claro está. Claro. Y es interesante entender con lo que tú dices, que mencionabas ahora último, la visión que tiene Irán, que en realidad ya lo dice con todas sus letras, pero lo decían también al principio, que bueno, querían destruir Israel, punto. Primero, como primer tema. Claro. Pero después, avanzando en las décadas, se convirtió y se amplió el relato a destruir Occidente. Y con una visión islámica total, con cómo vive el Islam, cómo viven las mujeres, que bajo sus normas, sus reglas, bastante barbarie. Yo para decirte mi opinión personal lo encuentro bastante bien primitivos, sí. Respecto a cómo vivimos nosotros en Occidente, que recordemos que los países libres donde más se desarrolló la mujer, donde más se desarrolló, bueno, donde no hay explotación infantil, donde ya tenemos convenciones como sociedad de cosas que no aceptamos, por ejemplo. Para ellos es una perversión. Claro, es una perversión, por ejemplo, que dentro de los países libres y capitalistas las mujeres tengan, muchas oportunidades laborales en trabajos que no son forzados, por ejemplo, porque hay tecnología, hay desarrollo digital, hay desarrollo de servicios de salud, etcétera, que son las carreras que principalmente eligen las mujeres desarrollar en un entorno seguro. Eso se da en los países libres, que en realidad allá lo ven como una perversión. Sí. Claro, podríamos profundizar, o si nos ayuda a profundizar en la visión de ellos para entenderlo. Sí, lo que pasa es que la visión, ellos viven con una mentalidad más o menos del siglo XIV, ¿ya? En donde ni los derechos humanos, ni los derechos individuales, y la aparición propia del individuo, que es típica heredera de las sociedades occidentales, que a su vez tiene su raigambre en el judeocristianismo. Es aquí donde se funda. Cuando uno habla, por ejemplo, de la habilitación moral del esclavo, eso se da bajo el contexto judeocristiano. Cuando tú hablas de la habilitación moral, significa que tú estás haciendo un contraste con la mayoría de las civilizaciones o con formaciones imperiales que eran esclavistas propiamente dicho. Entonces, esta aparición, que nace primero en el judaísmo y se complementa en el cristianismo, luego viene la habilitación, no solamente la habilitación moral del esclavo, sino también de las artes manuales. Todo este aspecto cultural que hace que gradualmente vaya apareciendo el individuo que tiene dignidad y que no puede ser instrumentalizado para lograr los fines de otros en su detrimento, porque el humano es en sí mismo un fin, él es un fin en sí mismo. Esto no aparecería en el islamismo
y en el islamismo se seguiría desarrollando a partir, en este caso, de la Sharia y de la Yihad. La Sharia, que es la ley islámica, claro, que es donde está este compendio que no se permite bajo ningún concepto, primero la participación y la influencia de la mujer a tal punto significativa que pueda tener roles determinantes dentro de la sociedad, porque no es ni siquiera considerada, y por otro lado está la guerra contra los infieles. ¿Okay? Entonces, que seríamos todo Occidente. Que seríamos todo Occidente. Incluso hay un concepto que se usa en el islamismo que se llama el dhimmi. El dhimmi es interesante porque significa los no cristianos, los no musulmanes. Serían los judíos, los cristianos, entre otras conformaciones. Y para ellos no serían en la categoría occidental especie de ciudadanos, sino que serían una especie de subnormales o en términos categoriales me refiero, de que bueno, tú tienes que pagar mucho más impuestos por no aceptar la conversión al Islam. A eso es lo que me refiero. Si tú te quieres mantener en tu religión, entonces tú eres una especie de cuasi esclavo donde tienes que pagar mucho más impuestos y además tienes que estar dispuesto a que te humillen en la calle e incluso caminar por las calles y bajar la mirada. Bajar la mirada porque en este caso el islamismo ve a estas culturas como no solamente subdesarrolladas, sino no habilitadas para convivir con el Islam y solamente conviven en la medida en que el Islam lo dictamina. Porque lo que es la normalidad es la yihad, es la guerra contra ellos de manera radical y en términos fundamentalmente existenciales. Entonces, esto es un elemento cultural que va a hacer que haya un rechazo fundamental de las naciones occidentales, precisamente el desarrollo del islamismo en Occidente. ¿Por qué? Porque una cosa es el Islam y otra cosa es el islamismo. Y el islamismo se viene configurando como el movimiento político del Islam, que toma a la Sharia y a la Yihad como sus dos principales referentes. Con esto lo que te quiero decir es que no todo musulmán es un yihadista. Claro, exacto. Hay musulmanes, hay millones de musulmanes que se adaptan a las costumbres occidentales y que han intentado en cierta medida de modernizar un poco la visión religiosa, pero estos son los que menos predominan, estos son los que menos tienen influencia y son los que menos tienen el punto determinante para dirigir el rumbo de lo que va a tomar el Islam. Y eso es lo preocupante. Claro, tienen cero peso en las decisiones del islamismo o de la yihad, claro. Lo que tienen peso son los imperios y las naciones que financian. Irán es el principal financista del terrorismo internacional. ¿Ok? Entonces, cuando uno habla de Irán, y es impresionante que hay personas que lo defiendan, o sea, que en este caso, mira, te voy a colocar un ejemplo que es fundamental. Hashemi Rafsanjani, que es el padre intelectual y político del programa nuclear iraní, dijo a la prensa en una oportunidad de que ellos estarían dispuestos a un intercambio nuclear con Israel y que ellos estarían dispuestos a asumir el costo de que murieran gente en Irán con tal de desaparecer a esa entidad que llaman sionista. Imagínate, entonces ellos llaman a Israel entidad sionista y ellos estarían dispuestos a sacrificar gran parte de su población con tal de desaparecerlo. Esa es la mentalidad, Miguel. Increíble. Que ellos toman como medios para lograr sus fines en detrimento de las personas en términos nucleares. Entonces la gente se queda como impresionada y dice, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos ataca a Irán? Bueno, si tú tienes tres instalaciones en donde estás enriqueciendo el uranio. Hay una que tiene uranio, otras están trabajando con plutonio, entre otras. Y yo lanzo un ataque con aviones B-2, de estas bombas GBU-57, que era la que todavía no habían estrenado. Y la gente dice, bueno, es que no hay ninguna prueba de que se hayan estado desarrollando bombas atómicas, claro. Bombas en este caso nucleares, disculpa. Bueno, entonces yo me remito un poco a las declaraciones de Hashemi Rafsanjani, cuando dice, nosotros estaríamos dispuestos a un intercambio de bombas nucleares con tal de desaparecer Israel. Pero no solamente eso, sino que en el 2009, cuando se descubre por organismos de inteligencia que estaban desarrollando precisamente energía nuclear, posiblemente con intenciones de bombas, ellos tuvieron que explicitarlo. Luego se llega al acuerdo de cooperación mucho más adelante. Y lo que se dice ahora, a partir del ataque que realiza Estados Unidos, es que ellos todavía conservan uranio enriquecido aproximadamente al 60%, según los últimos informes especializados, y que esto alcanzaría para hacer de 8 a 9 bombas nucleares para hacer daño significativo a Occidente, lo cual te genera cierta incertidumbre, porque a pesar del ataque de Estados Unidos, nosotros todavía no nos hemos librado del posible ataque atómico iraní.
Increíble, ¿eh? Porque tienen uranio para, y bueno, y quizás cuántas bombas tienen también en sus bases subterráneas, que también habían dudas si efectivamente el ataque de Estados Unidos había destruido estas bases, porque son búnkers ultra reforzados, modernos, debajo de las montañas, o sea, tienen una capa natural que los protege. Increíble. Bueno, amigos, estamos hablando con Eugenio Guerrero, periodista, magíster en política, filosofía y economía y dirección de formación y extensión de la Fundación para el Progreso. Y mira, sabes que estamos justo en el tiempo, el primer bloque, y te quiero llevar para el segundo bloque, se lo adelanto también a todos los amigos que están escuchando. Me gustaría que profundizáramos en el paralelo, porque la yihad y los islamistas se quedaron en el 1300. ¿Y cómo evolucionamos nosotros en eso? Porque el siglo XIV, en el año 1300, imagínate. Claro. Harta agua corrió bajo el puente occidental. Entonces, por eso tenemos una diferencia irreconciliable quizás con la yihad, increíble. Pero eso, ¿te parece? Los tocamos después de la pausa comercial, que ustedes, amigos, saben. 1 minuto y estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl. Hola amigos, ya estamos de vuelta a esta muy breve pausa conversando del conflicto Irán-Israel, Estados Unidos, y de lo que puede desembocar en una tercera guerra mundial. Hay muchos que lo piensan así, pero hay mucho que entender también para qué pasa con este conflicto, y lo estamos conversando con mi querido Eugenio Guerrero, que es periodista, magíster política, filosofía y economía y director de formación y extensión de la Fundación para el Progreso. Eugenio, tú mencionaste un dato que a mí realmente me dejó perplejo, que el desarrollo cultural en comparación a Occidente de los yihadistas es como si ellos hubieran quedado en el año 1300. Pegados. Y nosotros, bueno, avanzamos. ¿Podemos hacer un breve resumen de qué pasó en Occidente y en realidad por qué somos casi culturas que no pueden convivir juntas? De hecho, por eso hay un antagonismo declarado de los yihadistas hacia Occidente, claro, obviamente. Pero, claro, ¿cuáles son las diferencias? Que es muy importante tu pregunta porque, claro, una cosa son los yihadistas que quieren librar esta guerra santa contra lo que se considera los vicios occidentales. Y que están gobernando Irán. Exactamente, que son los que gobiernan Irán y las principales potencias, podríamos decir, árabes. La única democracia que existe en el Medio Oriente se llama Israel. Democracia constituida, que incluso dentro de su parlamento hay personas que son antisionistas y que que no son pro Hamas, pero son pro la existencia más allá de lo que le corresponde de un Estado palestino, ya que eso lo podríamos hablar después. Ahora, yo te comento esto, bueno, tomando desde el siglo IX hasta el XI, donde hay un desarrollo importante en la civilización islámica, si podríamos decir, y cuando te comento esto, lo comento más que nada en términos políticos, porque al final cuando el poder político está aliado, o es lo mismo que el poder religioso, básicamente son inconfundibles, precisamente en Occidente, desde la Carta Magna y desde las bulas, la bula dorada entre otras, se comienza a colocar un límite sustancial al poder político. Primero, si tú vas a cobrar impuestos tienes que consultar y para eso necesitas un parlamento. Por otro lado, si tú quieres detener a alguien, tienes que hacerlo con una sentencia previa. ¿Ya? No puedes hacerlo de manera arbitraria. Entonces el poder arbitrario que se circunscribe precisamente en un contrato, o sea que le llaman contrato en el sentido de que lo que es moralmente admisible para que exista el poder político es el consentimiento de los gobernados. Y eso no existe, básicamente, en términos políticos, en el islamismo. Entonces aquí hay una diferenciación sustancial y además poder garantizar las instituciones que protegen que el individuo no solamente exista, sino que sea el que determine su rumbo de vida sin que el poder se le imponga en términos no solamente económicos y políticos, sino también en términos teológicos y en términos de su ética, de cómo conducirse. Eso es lo que diferencia fundamentalmente una civilización de otra. Con esto no quiero decir que no haya grupos importantes del islamismo que se han adaptado y se acostumbran y viven en sociedades occidentales como potencia y que han logrado ir a la par, en el sentido de que se han
desarrollado dentro de esas sociedades y la han adoptado dentro de sus criterios éticos, cómo se visten, cómo se relacionan con las mujeres, entre otras. Pero cuando tú ves los casos alemanes, suecos, británicos, de cómo hay, incluso francés, hay sitios donde la policía le encuesta entrar porque la sharia es la que se ejecuta y el maltrato a las mujeres es sistémico. Claro. Entonces eso es gravísimo porque tienes pequeñas entidades cuasi estatales del Islam que operan al margen de la ley del Estado de Derecho que caracteriza a las sociedades occidentales. Y eso pasa hoy en día en Europa muy a menudo. En Estados Unidos no vemos un desarrollo tan significativo como lo que se viene dando en Europa. Incluso en Inglaterra y Alemania, sobre todo. Exactamente. Y Francia e incluso en Suecia. Lo cual es bastante impresionante. Sí, mira, salieron unos datos, yo no los validé, pero para comentarlos, el avance musulmán. Claro, pero entendamos el pueblo musulmán porque acá, por ejemplo, en países libres como Chile, vivimos todo en paz, hay mezquitas, hay gente que vive con costumbres occidentales, tiene una fe musulmán y súper bien, viven los católicos también en paz, protestantes, bueno, evangélicos, mormones, etcétera, todos vivimos en paz en un país libre y civilizado, aún. Aún. Pero, por ejemplo, en Europa hay un dato que a mí realmente me llama mucho la atención. Salió un dato que el 60% de los propietarios de inmuebles en estos momentos son de origen, o sea, o son musulmanes directamente. Y ya tienen, por ejemplo, 5 municipios con alcaldes musulmanes, incluso hay unas alcaldesas con la tenida de ellos que se les ve los ojitos nomás. Es raro. Claro. Es raro. Se habla, por ejemplo, y aquí la pregunta al hueso, se habla de recambio poblacional o de una invasión silenciosa. ¿Será toda esta penetración por la migración, descontrolado o controlado, da lo mismo, pero hay 5 alcaldías en Inglaterra manejadas por musulmanes, una manera también de tomar control del territorio de Occidente y una avanzada yihadista quizás, pero silenciosa? O sea, sí se pretende un cambio cultural, o sea, en el sentido de que ellos pretenden crecer dentro de estas sociedades occidentales que le garantizan ciertos estándares de vida. No todos quieren hacerlo bajo la ley islámica. Incluso hay muchas mujeres que escapan de ello. Pero claro, es terrible. La agarran a palo a los pobres. Entonces hay conflictos dentro de estas sociedades, pero no son tan monolíticas. O sea, el pensamiento obviamente es monolítico, pero el desarrollo político tiende a diverger dependiendo de las zonas, pero también de cómo se configuran, si son sunitas, si son chiitas, cuál es la escatología que defienden, cuál es la visión teológica, o hasta qué grado la logran captar para ellos, porque la gente está yendo a universidades, le está gustando la libertad de expresión. Entonces yo lo que sí creo es que si seguimos en este rumbo, donde la tasa de natalidad se está desplomando significativamente y se siguen poblando ciudades, países que son importantes, los cambios culturales son posibles. Incluso la historia misma, o sea, la historia de la civilización de la humanidad, es la historia de desaparición de identidades y de cultura y la aparición de otras y la sustitución por otras. Entonces yo no lo descartaría en un futuro. El gran problema es cuál es la tipología de civilización, que tú la nombraste muy bien, en una donde los credos pueden convivir en paz, porque hay un Estado o por lo menos hay unas instituciones con reglas que te permiten que las diferencias que generan estas distintas visiones de ver la vida puedan armonizarse dentro de lo que llamamos una comunidad política. No se anula el conflicto, pero al menos hay instancias para dirimirlo. El gran problema es que si a este gran cambio cultural es tomado por el islamismo como movimiento político yihadista fundamentalista que busca la instauración de teocracias, tenemos la desaparición obviamente del occidente tal como lo conocemos, y para eso se han aventurado varios autores precisamente para vaticinarlo o advertirlo, porque es una real posibilidad en el futuro. Claro, Occidente en este momento está siendo víctima de la yihad. Sí, claro, liderada por Irán, y como tú bien dijiste, que es impresionante este dato, que en realidad el mayor financista de los grupos terroristas a nivel mundial es Irán. Así es. Y que son los grupos terroristas que quieren derribar Occidente, el capitalismo y etcétera, etcétera. Y eso se vincula también también quien quiere derribar Occidente y el capitalismo es la izquierda a nivel internacional. ¿Cómo es la relación que tiene Buena pregunta. Porque son primos hermanos, son amigos, son los amigos del barrio, parece, los yihadistas con la izquierda internacional, el avance internacionalista comunista, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que tenemos una izquierda, sobre todo la actual, que es muy posmoderna y relativista. Entonces, por un lado defiende derechos occidentales,
que cuando se ven violados estos derechos, salen a defenderlos, pero de repente se les acaba esa universalidad del pensamiento cuando ocurre en territorios islámicos y dicen, bueno, esa es su cultura. Bueno, si nosotros nos atenemos precisamente a ese argumento de que es su cultura, entonces ¿para qué hubiese nacido la libertad? Si estamos determinados culturalmente y si culturalmente, si lo que se determina culturalmente es lo correcto, entonces ¿para qué desafiar las culturas opresivas? Entonces, en cierto sentido, si un país regresa a estas visiones islámicas del tratamiento de los ciudadanos de esa manera, entonces no deberías reclamarlo porque se está decidiendo culturalmente. Entonces, lo cual sería una gran tontería. Lo que pasa es que es relativista, posmoderna, acomodaticia y además apoya lo que le conviene. Por ejemplo, cuando uno ve que líderes de izquierda salen defendiendo a Irán por el derecho internacional, bueno, habría que preguntar qué es lo que opina Irán sobre el derecho internacional cuando financia de manera sistemática proxies para que acaben con un Estado legalmente constituido, ¿okay? que es el Estado de Israel y que amenaza a Occidente precisamente con estos grupos, porque no solamente es en Europa, en Latinoamérica, por ejemplo, en Venezuela, se han detectado distintas conformaciones islamistas financiadas por Irán, en donde Ahmadinejad, por ejemplo, era amigo del difunto dictador Hugo Chávez y había un reclamo internacional sobre la compra de uranio, por ejemplo, en este caso. Por otro lado, se están entrenando tropas en Venezuela, del Hezbollah, y hay cientos de militantes islámicos fundamentalistas con pasaportes diplomáticos, y eso está ocurriendo en distintas partes de América Latina. En Bolivia también, por ejemplo. Y hay ciertas advertencias sobre Argentina y la advertencia que se hizo sobre Chile. El avión iraní que pasó por acá. Exactamente, ¿no? El posible transitar de ciertas tropas y que posiblemente se estén entrenando en Venezuela, eso es lo que se ha venido constatando y que eso es un peligro precisamente para Sudamérica, porque Irán no solamente está en Israel, o sea, en Israel no, frente a Israel, en este caso en Palestina, sino y amenaza en cierta medida todas las democracias occidentales, sino que también está en América Latina y es el enemigo mortal de las libertades civiles y políticas tal como las conocemos. Entonces, Irán no solamente es una amenaza para Israel, que se mandató a sí misma fundarse para destruirla, sino que lo tienes contra Estados Unidos, pero también tienes una influencia brutal. Entonces, ¿cuál es la relación de la izquierda? La izquierda le permite crecer a pesar de su cultura, que va contra todos los derechos occidentales que hemos desarrollado, precisamente porque tienen el mismo enemigo, que en este caso sería Estados Unidos e Israel. Lo cual es bastante perverso, porque significa que no están dotados de contenido y que el contenido que defienden en algún momento serían capaces de despreciarlo en otro momento, siempre y cuando el enemigo sea Estados Unidos o Israel, lo cual refleja una pobreza filosófica, espiritual y política típica de la izquierda. Entonces, por último, cierro con esto. Cuando Muammar Gaddafi estaba vivo, todos estaban básicamente como impactados porque había una forma de mezclar el socialismo con ciertas visiones islámicas, creo que se llama el socialismo verde, que defendía, y él fue a Venezuela y el dictador Hugo Chávez le regaló una réplica de la espada de Bolívar. Entonces, esto es para que entendamos un poco cómo la izquierda dura, pero también la progresista, se une de manera acomodaticia, por más de que estas culturas sean violadores sistemáticas de derechos humanos, como ocurre precisamente en Irán y en las principales en los principales imperios, no digamos imperios, en las principales repúblicas o conformaciones políticas islámicas donde la gran mayoría de sus ciudadanos son cuasi esclavos del poder político que se junta con el poder religioso y que se le impone una visión en donde la libertad, tal como nosotros la entendemos en Occidente, no existe y ni existirá para ellos. Sí, increíble. Y sabes que escuchándote hay una unión casi... o sea, realmente es explícita entre el interés yihadista iraní, hablemoslo como de acuerdo a lo que estamos hablando del conflicto, desde Irán, desde la yihad, con la izquierda, porque claro, desde la perspectiva de la fe, con la narrativa de la fe, se generó la revolución islamista en 1979, acá se generaron revoluciones con la narrativa de la igualdad, etcétera, que quizás acá religiosamente no había mucho caldo de cultivo de una narrativa religiosa,
Aparte que también América es profundamente católica, además, entonces, pero sí con la narrativa bolchevique de los oprimidos, bueno, y es parte también lo que ha tomado nuevamente también el neomarxismo con los nuevos oprimidos, los negros, las mujeres, el migrante, el conflicto entre la identidad. la gordofobia, etcétera. O sea, creando que Agustín Laje esto lo define muy bien, que es una batalla de opresores y oprimidos y agudizar esos conflictos entre estos opresores y oprimidos que son absolutamente inventados. Porque los flacos no tienen problema con los gordos, se instalan una narrativa con estas interseccionalidades, como lo llaman ellos, sociales, y agudizan los conflictos para, justamente con estos conflictos, hacer caer a Occidente. Entonces, en realidad, van de la mano. El objetivo común de la izquierda y del islamismo es hacer caer a Occidente, pero increíble cómo difieren un poco en cómo lo abordan el ataque a Occidente, pero finalmente es un ataque, Sí, y finalmente el objetivo es ver caer a Occidente. Recordemos que la izquierda, como los yihadistas, aunque tengan cenizas, pero ellos quieren gobernar sobre las cenizas. Claro. Da lo mismo convertir todo en cenizas. Sí, resultan ser incluso hasta tontos útiles para para los propios movimientos más ambiciosos que de instaurarse no permitirían que tuviesen esas luchas. Ese es el tema, ¿no? Porque el verticalismo en el islamismo no permite la condición de iguales, ¿ya? E incluso si tú no eres un converso al Islam, que era lo que explicaba al inicio. Pero además, ¿qué pasa si yo te digo que la mayoría de la progresía internacional está apoyando lo que llaman la causa palestina, defendiendo básicamente lo que hace Hamas algunos de manera frontal? Pero, ¿y quién fundó Hamas? A Hamas lo funda la Hermandad Musulmana, uno de los principales grupos terroristas con horizontes genocidas que ha existido. Y además, ¿y cuáles son los aliados fundamentales de esto? Bueno, la OLP, que es la Organización para la Liberación de Palestina. Entonces, es curioso que quien funda, o sea, quien tiene una influencia fundamental en la fundación de la Organización para la Liberación Palestina y que unge básicamente a Arafat y a Mahmoud Abbas, que son como los principales líderes para esta organización con fines genocidas en su minuto, después intentaron sentarse políticamente, quien lo hace es Al-Yamin al-Husseini, y él fue uno de los principales exterminadores nazis de los judíos en Europa, que lo hizo junto con Adolf Eichmann. Ese es el personaje que influencia espiritual, política y organizativamente a la Organización para la Liberación Palestina, que luego, a partir de 1964, que es donde aparece, luego a partir de 1968, Yasser Arafat, si mal no me equivoco, toma el control de la organización ungida por este tipo, que junto con Adolf Eichmann, repito, crearon la política de los campos de muerte de los judíos en Europa, pero y además logró coordinar el entrenamiento de las tropas nazis yugoslavas, si más no me equivoco, y además organizó las principales matanzas de judíos dentro de lo que es la conformación de sus territorios legítimos, hoy en día en lo que es el Estado de Israel, pero previamente, cuando era el mandato británico de Palestina, era la Palestina donde convivían cristianos, judíos y árabes, musulmanes. Entonces, cuando tú le dices esto a los progres, ellos o no se lo pueden creer o lo ignoran de manera acomodaticia, porque quieren legitimarlo de alguna forma. Entonces ahí tú ves el relativismo. O sea, ¿quiénes son los que influencian estas organizaciones? ¿Quiénes las fundaron? ¿Cuáles son los fines que persiguen? Y acá yo te traje, por ejemplo, traje un libro que se los recomiendo a todos, que se llama Entrevistas con la Historia. Pero genial. Mira, comentemos el libro porque, mira, nos dicen por interno que estamos justo en el tiempo para ir a la segunda pausa y final de este capítulo y comentamos el libro. Pero qué interesante conversación con nuestro querido Eugenio Guerrero, periodista, magíster en política, filosofía y economía y director de formación y extensión de Fundación para el Progreso. Vamos a la última pausa, cortita. Ya. Dale, ustedes saben, amigos, última pausa, cortita. Estamos de vuelta. En Energy Asset trabajamos para suministrar energía eléctrica de manera segura, cercana y transparente. Nuestros clientes agrícolas, manufacturas, inmobiliarias, centros comerciales, centros logísticos y todos los sectores industriales ya se benefician de la portabilidad eléctrica con nosotros. Siempre con la mejor atención personalizada. Súmate con nosotros y recuerda, Energy Asset es energía segura, cercana y transparente. Encuéntranos en energyasset.cl.
Hola amigos, ya estamos de vuelta en esta brevísima pausa con nuestro querido Eugenio Guerrero, periodista, magíster en filosofía política, filosofía y economía y director de formación y extensión de la Fundación para el Progreso, analizando este conflicto que en realidad nos tiene a todos bastante pendientes porque desembocará en la Tercera Guerra Mundial, quién sabe, pero de que tiene raíces profundas, las tiene, y que hay que abordarlo como tal. Es un choque de dos civilizaciones y sobre todo ver cómo Occidente, que en realidad las generaciones actuales, por ejemplo en Chile que vivimos desde el 80 en adelante, estos 40 años de pacificación, que la verdad alcanzamos a vivir los tiempos lindos de Occidente, pero recordemos que la historia de la humanidad tiene bastantes conflictos y eso es lo que de repente a veces es lo que a mí me gusta del mundo conservador, pese a que yo soy más libertario, ¿verdad? Pero me encantan los conservadores que dicen, ¿para qué vamos a inventar la rueda de nuevo? Las cosas buenas que han funcionado y que nos han traído calidad de vida a nuestras sociedades, ¿para qué las vamos a sacar? Y eso representa Occidente. Occidente representa todo el aprendizaje greco-romano, el Imperio Español, también la cultura anglosajona, pero el Imperio Español que está olvidado, esta leyenda negra, que eso va para otro programa, para profundizar eso, el mito y la falacia de la leyenda negra. Claro que teníamos en el año 1200 las primeras universidades, en el año 1500 el Imperio Español fundando universidades en Filipinas, la esclavitud abolida en el año 1400, 1500, o sea, bueno, y todo eso mientras tanto los yihadistas se quedaron pegados en el 1300. O sea, avanzamos mucho nosotros en Occidente. Efectivamente, el mayor progreso de toda la historia de la humanidad se ha dado en nuestra cultura occidental y sí, está amenazada por estos culturas más fanáticas como los musulmanes yihadistas, y también vemos la similitud que tiene con la izquierda y sobre todo la izquierda progresista que viene disfrazado con ovejista, pero en realidad viene a atacar la familia. Y hasta son los dardos que acá lo hemos comentado muchas veces, estos dardos de hacer caer a los países de Occidente cuando toman los gobiernos de izquierda. Bueno, se promueve la delincuencia, se promueve la falta de confianza en las instituciones, y con eso vas carcomiendo y royendo los cimientos de la sociedad occidental y la gente deja de creer. Y claro, y ellos pretenden reemplazarlo con su nuevo, en el fondo, recambio de poder. Así es. Así, el recambio de poder de un grupo fanático. Bueno, para no extenderme con eso, porque en realidad da para pensar mucho, yo sé que los auditores deben estar también sacando sus conclusiones, porque es impactante ver cómo Occidente está siendo atacado desde adentro, por la izquierda, desde afuera, por la yihad. Y claro, me voy a comentar el libro. Quiero aportar un comentario. En Israel, en este caso contra el grupo terrorista Hamas, y contra Irán, y contra todos sus proxies y las potencias árabes. Islámica en este caso, está librando la batalla básicamente de Occidente, que son los valores que nos constituyeron. ¿Por qué cuando uno lo piensa en la raíz cultural, se desprecia tanto a la cultura judeocristiana, y en este caso la judía en particular? Se desprecia porque cuando yo te hablaba sobre el dhimmi, ¿no? de tener cuasi esclavo en el momento que tú no te conviertes al Islam, se pelea la batalla de Occidente es porque el islamismo en sí mismo nace de una revuelta de esclavos. De una revuelta de esclavos para buscar su liberación. Ese es el fundamento, está en la libertad de las personas y en su dignidad, donde aparece este individuo que tiene derechos y que es iguales a los otros y que no puede ser ni vendido como esclavo ni maltratado como tal, en donde empieza este fundamento cultural. En el islamismo eso no existe culturalmente hablando. Entonces cuando tienes una cultura que defiende la igualdad y que esta igualdad que existe ante la ley y pueda derivar en lo que serían los principios democráticos, luego con lo grecorromano que tú mencionabas, para constituir democracias modernas, eso no existe en el Islam. Entonces cuando uno dice, ya, si lo que fundamenta y donde nace el elemento político-cultural es una revuelta de esclavos que nacen para liberarse, esto lo detesta el islamismo, pero lo que es impresionante es que lo rechaza precisamente la izquierda. Entonces, yo te voy a hacer un par de comentarios que son fundamentales para que tú veas de quién estamos hablando cuando hablamos de la Organización para la Liberación Palestina, que hoy en día más o menos se configura en la Autoridad Palestina, que está en Judea y Samaria, lo que se quiere llamar este nombre artificial que le dieron, que se llama Cisjordania, ni siquiera existe realmente culturalmente en la historia como tal. Es que también ellos creen un poco en la cultura de la muerte, ¿no? Yasser Arafat y Habash, que eran grandes líderes, comentaban lo siguiente, ¿no? Decían, lo mejor es matar a los israelíes cuando son todavía niños. Y esto lo hacían en un contexto que habían volado con explosivos un autobús
que venía lleno de niños. Y cuando se le pregunta a Golda Meir acerca de si es que va a tener solución este conflicto que existe entre una visión del mundo, de la cultura, de la política y la libertad, totalmente distinta y contrapuesta, Golda Meir dice, o sea, me cuesta creer que tenga solución, o por lo menos en ese tiempo, en los 70, porque dice, cuando uno va a las escuelas de Gaza, hemos encontrado libros de aritméticas que proponían problemas de este estilo. Tenemos 5 israelíes, matamos 3. ¿Cuántos israelíes quedan por matar? Así es que se fundamenta, así es que se cría, así es que se forma a los jóvenes en estas culturas yihadistas, fundamentalistas, teocráticas, que pretenden implantar en Occidente y que la izquierda, de manera por tontos útiles o de manera expresa, apoyan de una manera casi que indiscutible. Entonces uno se queda impresionado porque ellos mismos estarían dentro de esos campos de concentración, o ellos mismos estarían perseguidos, violándole los derechos y lo siguen defendiendo. Y es Irán, que con el chiismo, son las otras potencias bajo el surismo que proponen este tipo de comportamiento. Y no te lo digo ahora acomodaticiamente, sino que esto es la evolución de los movimientos antipolíticos realmente, islamistas, porque aquí no existe ni deliberación, ni disidencia, ni la capacidad de poder manifestar desacuerdo con algo. Aquí lo que es la imposición de los principales líderes supremos a que llaman con respecto al poder político concatenado con el poder religioso, que es lo que ocurre, por ejemplo, en Irán. Claro, es como ver la marcha del orgullo gay pro Irán. Estarían todos presos. Donde los ahorcan. Asesinados. Donde los ahorcan en plazas públicas. Y claro, los ahorcan en plazas públicas. Imagínate, terrible. Bueno, mira, que da para un programa entero, sí. Otro más, seguir profundizando en esta diferencia. Pero sabes que en este tercer bloque, antes que se nos acabe el tiempo, hablemos ya del escenario geopolítico actual. Ya. Trump se metió con todo. Hizo un ataque esperando la paz, pero Irán desconoció ese acuerdo de paz. ¿Cómo ves tú la posible escalada o hasta el momento cómo van las acciones que han tomado cada uno de los países? Mira, en la cultura islámica, y en este caso en la iraní, ellos, ya yo presupondría que no se iban a detener, ¿ya? Por eso vienen estos ataques en Qatar, por ejemplo, a las bases norteamericanas, donde ellos prácticamente avisan previamente. Sale Trump anunciando el aviso, y por eso no hay, hasta el momento que se sepa, no hay ningún muerto por este ataque. Y esto es una escalada que va a continuar porque el objetivo, vuelvo y repito, como lo decía Hashemi Rafsanjani, que es el padre del programa nuclear iraní, o sea, para ellos una guerra nuclear contra Israel es conveniente para ellos, asumiendo todos los costes, ¿no? Entonces lo que yo creo es que en la filosofía de la Ayatollah Khomeini, Jamenei hoy en día, fundamentalmente es continuar la guerra, sea por todos los medios posibles. Yo no creo que esto se vaya a detener y que además yo creo que el peligro de la bomba nuclear, a pesar de la destrucción parcial, hasta el momento, pero significativa, de las principales instalaciones nucleares en Irán, esto va a continuar. ¿Pero por qué? Porque a mí me parece que Donald Trump, acuérdense que cuando Donald Trump ataca, o sea, se une a esta guerra, básicamente dice, no toquen al ayatolá. Porque yo me imagino que para Estados Unidos puede haber un cambio de régimen a lo interno de manera espontánea. Pero lo que no se quiere entender es que cuando el poder de las armas está bajo milicias y ejército oficial en contra de la sociedad civil, es difícil que eso ocurra. Claro. E Israel posiblemente quería asumir ese papel, de descabezar precisamente al régimen de los ayatolás para que ese cambio venga. Entonces me parece que Donald Trump acá está actuando como una advertencia, lanza estas bombas GBU-57 y genera y dice, bueno, esto es una advertencia, lo voy a volver a hacer en el momento que me provoques, pero yo quiero que se sienten en la mesa. Esa es como la visión. Pero Benjamin Netanyahu y los israelíes entienden cómo operan los iraníes. Ellos dicen, esto no va a pasar. Ellos se pueden sentar en la mesa de manera estratégica, pero ellos van a seguir con este plan. Entonces yo lo que creo que Trump está entorpeciendo en cierta medida el objetivo final, que es descabezar precisamente el régimen ayatolá iraní, que es lo que debería haber hecho Donald Trump. Ahora, el ataque cayó bien, pero por supuesto, porque responde también a los intereses que en este caso tiene Israel. Pero en el mediano y largo plazo, ¿realmente contribuye a que el régimen termine por desaparecer? Yo creo que no. Entonces yo lo que pienso es que tiene que haber, por parte de Estados Unidos,
una mayor convicción y además no actuar siempre tardíamente. Porque esta guerra que viene estableciendo Israel, ya Israel básicamente se pasea por el espacio aéreo de Irán, ha destruido más de un tercio de la capacidad misilística y ya ha destruido y ya ha eliminado a los principales científicos del programa nuclear y a los principales generales de los ejércitos, tanto oficiales como no oficiales de Irán, ¿cierto? Ahora lo que queda es terminar de acabar con el régimen de los ayatolás. Y yo creo que ahí Donald Trump está entorpeciendo que esto se pueda lograr. Porque el peligro de Irán no solamente para Israel, el peligro de Irán es para el mundo occidental. Y yo creo que Trump, en esa medida, es lo que quiere es tener como un galardón de que logra la paz, pero ¿a qué costo vas a lograr una paz que le permita a ellos y que les dé tiempo a ellos precisamente de poder armar las bombas nucleares y posiblemente lanzarlas contra Israel en un futuro que esperemos, por favor de Dios, eso no ocurra? Exactamente, sí, ojalá que no ocurra. Se extraña también este tema que hay que mencionarlo sin intención de ser fatalista ni importar conflictos, pero sí, o sea, hay células de Hezbollah incluso en Chile. Entonces, Sí. eso hay que decirlo. Y la verdad, los sistemas de inteligencia, al menos en Chile, ni se han pronunciado. Sí. Está todo desarmado. La ANI, que es sistema de desinteligencia a esta altura, no es capaz de controlar las fronteras. Entonces, claro, sí, por ejemplo, a nivel, no es que le esté dando ideas, pero a nivel de una escalada terrorista las células están activas. O sea, mencionaste, por ejemplo, el atentado de la AMIA. ¿Quién asegura que quizás eso no vuelva a ocurrir? Es una situación delicada. ¿Cómo es esto, por ejemplo, lo que tú mencionabas en Venezuela, que hay milicias de Hezbollah entrenándose y que también con estas fronteras abiertas andan paseándose por toda América? El avión iraní que pasó por toda Sudamérica, increíble. Sí, bueno, cuando se hizo la advertencia para Chile, yo recuerdo que en ese momento, o sea, no hubo una reacción como estratégica para poder enfrentarlo, porque si más no me equivoco, se hizo de Argentina, lo hizo Villarroel, si más no me equivoco, Sí. en su momento, ¿no? Y esto es un peligro latente, porque esto es parte de lo que la izquierda establece como su lucha antiimperial. Pero es una lucha que va en contra de ellos mismos, si ellos quieren seguir constituidos como democracias occidentales, porque la democracia solamente existe en términos occidentales. Eso de hablar de democracia islámica, por ejemplo, o que dentro del islamismo pueda hablarse sobre alguna igualdad de derechos o democracia, eso no existe. Yo te voy a poner un ejemplo que también es bastante crudo. Cuando comenzaron los principales enfrentamientos entre la ULP, o sea, la Organización para la Liberación Palestina, Fatah, que es que también es una organización importante, comienzan los ataques, y en este caso eran organizados por Al-Yamin al-Hussein, incluso antes de que se conformaran estas instancias. ¿Qué decía parte de la población en ese momento? Decía, Palestina es nuestra tierra, los judíos son nuestros perros. Eso era lo que decían en pancartas, y esto lo dicen incluso historiadores antisionistas. Yo acá te podría citar historiadores que están en contra de que existe el Estado de Israel, pero se quedaban impresionados por primero, el racismo y el antisemitismo que existía contra los judíos. ¿Y por qué te comento esto? Porque la forma de convivir contra el no converso es una forma de aceptar vivir en cuasi esclavitud. Entonces, Claro, está en una segunda categoría. Exactamente, y O que tercera, o cuarta. estás a la arbitrariedad, en este caso, de los principales jerarcas. Entonces, cuando tú ves la revuelta árabe en esas zonas, y qué era lo que se esgrimía, básicamente es ir en contra de lo que espiritualmente nosotros como occidentales defendemos como lo que legitima la dignidad y la igualdad ante la ley, en igualdad y derechos, donde nadie tiene el derecho a instrumentalizarte para lograr sus fines, en detrimento de ti. Entonces, esto es muy importante. Qué importantísimo. Un concepto que en realidad lo tenemos tan subvalorado, que es la igualdad ante la ley que hizo grande Occidente y que hizo libre a las personas. La igualdad ante la ley, que los musulmanes, los yihadistas, la verdad, no lo consideran. Mira, estamos acercándonos al final y te tengo un regalo, nuestra chapita del programa. Muchísimas gracias. Que es nuestro pequeño símbolo que nos recuerda el trabajo que hacemos día a día por sacar adelante todos nuestros países acá en Occidente, nuestra cultura occidental. Muy importante. Sí, mira, tenemos un minuto, porque bueno, tú estás en la Fundación para el Progreso, se vienen proyectos nuevos también, muy breve, ¿cuál es la actualidad de Eugenio Guerrero? Sí, bueno, yo estoy en este momento en la Fundación para el Progreso, pero pronto, bueno, vamos a iniciar el proyecto Mises Conosur, ¿ok? Qué grande, Mises en donde vamos a estar participando directamente junto con el liderazgo de Miguel. Y bueno, vamos bien ambiciosos a formar muchos jóvenes, a influir académicamente y políticamente y culturalmente para defender precisamente estos valores.
estos valores que son los que cimentan la civilización occidental, por un lado, y por otro lado defienden la libertad individual y el progreso institucional, que muchas veces se da por sentado, Miguel, y o sea, no se recuerda, no se defiende, y dejan que otros lo sustituyan con otras narrativas históricas que terminan tergiversando cuál ha sido la evolución de Occidente. Entonces, mientras la izquierda está diciendo, no, Occidente lo que ha sido es una cuna de opresión. Impresionante que lo digan con libertad de prensa. O sea, lo puedes decir con libertad de prensa y no te pasa absolutamente nada. Claro. Por otro lado, deberían haber instancias e instituciones que ayuden a recordarle a la gente cuáles fueron los cimientos, las instituciones y las conformaciones políticas que ayudaron a que Occidente llegara a desarrollarse tal como ahora y que fue lo que no se dejó de hacer para que estuviera en el peligro que hoy en día está. Pero claro, sí, totalmente de acuerdo, Eugenio. Oye, pero muchas gracias por venir. Todo un honor tenerte acá. Tu casa, Desarrollemos Chile. Genial, porque ojalá que nos pueda acompañar en las próximas ediciones también para seguir profundizando esto que en realidad da para largo. Sí. Así que, bueno, muchas gracias por estar acá. Y amigos, les enviamos un gran abrazo a todos los auditores de la radio y los telespectadores de, recuerden siempre, el canal Agricultura TV, que nos pueden ver por la pantalla del canal de YouTube de Agricultura. Así que les envío un beso grande y nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau.